Nosotros habíamos hecho hasta acá, habíamos hecho hasta este problema que incluía el lodo y demás del agua de hidratación, etcétera, de la parte de cristalización. Y lo que toca explicar ahora es la parte de presión y temperatura. Acá yo no les voy a contar muchas cosas que ustedes no sepan, mucho ya es repaso de física. Em, la presión, ustedes saben que se define como fuerza por unidad de superficie. Más que nada, esta parte se utiliza para explicar la diferencia entre presión atmosférica, manométrica e hidrostática. En general, la presión va a ser la componente perpendicular de la fuerza a través de una superficie. Se entiende más o menos como que qué fuerza yo tengo que hacer para atajar y evitar que este fluido salga. Y esa fuerza está distribuida en una superficie S o en una superficie A en, qué sé yo, medida en metros cuadrados. La parte de presión, a diferencia del año pasado, va a entrar solo teoría. O sea, nosotros no les vamos a sacar ejercicios de presión. ¿Por qué? Porque esos ejercicios van a volver a darlos en otras materias, llámese fenómeno de transporte 1 o presiones unitarias 1. Entonces, para evitar, digamos, invertir el tiempo en una forma que no va a ser tan provechoso, entonces vamos a dedicarle más tiempo a los balances propiamente dicho que son de esta materia. La parte de ejercicios de presión no va a entrar, no se les va a evaluar. Sin embargo, vamos a ver los conceptos generales. ¿Para qué? Acuérdense que este capítulo te informa de qué variables vos vas a necesitar en los siguientes. Entonces, en función a eso nomás ya vamos a explicar. ¿Qué vos vas a necesitar para poder definir una corriente? Además de su temperatura, que vamos a explicar enseguida, lo que vos vas a necesitar es la presión absoluta. Ni la atmosférica ni la hidrostática, sino que la presión absoluta. Y ese es el dato que te va a interesar. Generalmente, la presión absoluta se define como una suma de presiones. La primera presión es una presión conocida. Una presión conocida en cierto punto que también conoces. En física se suele usar que esa es la presión atmosférica si es que el tanque está abierto a la atmósfera. No necesariamente, a ver, vos tenés que tener, por ejemplo, o este puede ser el dato de la presión de entrada de un fluido. Vos sabés que el fluido entra a tal presión y, digamos, ese se puede definir en este punto de acá o se puede definir en este punto de acá. Una presión conocida de entrada de un fluido. A la vez, si yo estoy trabajando con una altura vertical, la presión en la salida va a ser esa misma presión de entrada a la cual le voy a agregar a la presión que ejerce el fluido en esa altura h. Esa es la que se conoce como presión hidrostática o la presión ejercida por una columna líquida. ¿Cómo se entiende? Y digamos que si yo uso la definición de presión de fuerza sobre superficie, la fuerza que ejerce el fluido es su propio peso. Si yo ese peso le divido entre la superficie que ocupa el fluido, entonces lo que voy a estar teniendo es lo siguiente. Al peso yo lo puedo escribir como masa por gravedad y a la masa lo puedo escribir como densidad por volumen. Generalmente se trata de tuberías, etcétera, o sea, el volumen me queda el volumen del cilindro, que ustedes ya saben que es área de base por altura. Entonces, haciendo los reemplazos y los despejes, lo que me va quedando es que la presión debida al fluido, o sea, la presión hidrostática, como la expresión de densidad gravedad por altura, y esa es la que tienen acá. Para calcular la presión absoluta, lo que se hace es sumar esas dos presiones, tanto la presión inicial como la presión hidrostática. Repito, la presión inicial no necesariamente es la atmosférica, pero si el tanque está abierto a la atmósfera, entonces se puede usar como la presión atmosférica. A veces vos vas a tener la presión expresada propiamente en unidades de presión, pero a veces vas a tener la presión expresada en unidades de altura. A eso es lo que se le conoce como presión cabeza de fluido.
¿Qué es la presión cabeza de fluido? Voy a dar un ejemplo. A ver. Ahí está. La presión cabeza de fluido es expresarla, por ejemplo, en metros de columna de agua o expresarla en milímetros de mercurio. O sea, ustedes saben que milímetros de mercurio, si bien se suele tratar como una unidad de medida de presión, en el fondo es una altura. Entonces, lo que se puede hacer es convertir a toda esta expresión en unidades de altura. ¿Y se hace haciendo qué? Y se hace dividiendo solamente la densidad por la gravedad por la densidad por la densidad del fluido por la gravedad. Entonces, si yo hago esa división de esta forma, perdón, densidad tiene ese acá. Entonces, yo puedo expresar estas presiones como cabeza de fluido o expresar estas presiones en forma de altura de la manera siguiente. Voy a tener también una P final, por decir así, o una P total. Voy a tener una P sub 0 y a eso, en vez de sumarle ρGH, voy a sumarle simplemente H. Las unidades de P y P sub 0 van a ser las unidades de H. Ejemplo, si estoy trabajando con agua, la altura se va a medir en metros, pero también la presión inicial y la presión final se van a medir en metros. Yo te puedo informar, por ejemplo, que en una altura H de 2 metros, abierto a la atmósfera, está cargándose agua. Al decirte que se está cargando agua y al decirte que está abierto a la atmósfera, vos sabés que 10 metros de columna de agua son una atmósfera. Entonces mi presión inicial, en vez de ser 1 atm o sus derivados, va a ser 10 metros. Y ahí simplemente la presión en el fondo va a agarrar y ser de 12 metros. Lógicamente te tengo que especificar de qué fluido estoy hablando, y en este caso estoy hablando de agua. Es lo equivalente a tener 12 metros de agua. No necesariamente la unidad de medida de presión se tiene que corresponder con el fluido con el que estoy tratando. O sea que yo te puedo expresar mi presión de cabeza de fluido en milímetros de mercurio, siendo que yo estoy trabajando con agua. Lógicamente los números van a ser distintos, pero se suele usar esa expresión o esa conversión. Hasta ahora tenemos que yo puedo expresar mi presión en unidades de presión propiamente dicha o en unidades de cabeza de fluido. Repito, cabeza de fluido se refiere a altura. Entonces yo puedo expresar en cuestiones de altura. Se tiene que saber distinguir bien lo que es la presión atmosférica, la presión absoluta y la presión manométrica. La presión atmosférica es la presión de una atmósfera y eso tiene sus derivados, digamos, tiene sus derivados en las conversiones. La presión absoluta es la presión con la que voy a estar trabajando en los problemas, por un lado, y por otro lado va a ser la presión que ejerce medida de una manera absoluta. O sea, si no hay absolutamente nada, no hay presión. La presión absoluta es cero. La presión manométrica en realidad es una diferencia de presiones y se va a definir como la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Ojo que la presión absoluta puede ser menor, mayor o igual a la presión atmosférica. Si yo, por ejemplo, tengo un gas, a ver, si yo, por ejemplo, tengo un gas dentro de un recipiente, bueno, no se está queriendo comportar esto. Ahí ya les spoileé la diapositiva. Ahí está. ¿Qué es lo que va a pasar? Digamos que acá hay una pequeña abertura que puede ser abierta o cerrada cuando vos quieras. Adentro va a estar el gas a su presión propia y adentro afuera yo voy a tener la presión atmosférica. Si la presión manométrica del gas es positiva,
quiere decir que la presión del gas es mayor a la atmosférica. Acuérdense que los fluidos tienden a irse hacia presiones menores. Si la presión manométrica es mayor que la presión atmosférica, entonces ¿qué pasa? Adentro hay una presión mayor que afuera. El hecho de abrir esta tapa va a hacer que el gas empiece a escapar hacia afuera. Se quiere ir de una presión menor a una presión mayor. Ese principio les va a recontra servir desde balances capaz de termo 1 hasta operaciones unitarias 1000. Así que se tienen que acordar bien y se tiene que entender bien eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la presión del gas iguala a la presión atmosférica? Si la presión del gas iguala a la presión atmosférica, yo tengo que su presión manométrica es 0. En este caso, ¿qué es lo que tengo? Que en realidad acá yo tengo que poner presión absoluta mayor a 0. Y eso implica que la presión absoluta es mayor a la atmosférica. Si este término es más grande que este término, entonces este me queda positivo. Si este término y este término son iguales, este me queda 0. Y este es el caso de ahora. En caso de que el gas esté a presión atmosférica, no va a haber transferencia apreciable de gas. Entonces lo que va a pasar es que, bueno, va a salir un chiquitito de gas y va a entrar un chiquitito de aire. Es como que se va a establecer más o menos un equilibrio de fases. Entonces la cantidad de gas que sale lo va a hacer a una velocidad bastante lenta, pero va a ser más o menos igual a la cantidad, hablando de presión, de gas aire que entra. Un tercer caso se da cuando la presión del gas es menor que la atmosférica. La presión absoluta del gas es más chico que la atmosférica, la presión atmosférica es más grande. Y eso matemáticamente me da una presión manométrica negativa. Esa presión manométrica negativa se conoce como básicamente vacío. Yo te puedo decir, por ejemplo, qué sé yo, 2 atmósferas de vacío. No, en realidad 2 atmósferas de vacío no. Te puedo decir, por ejemplo, 0,5 atmósferas de vacío o 0,6 atmósferas de vacío. 0,6 atmósferas de vacío significa que mi presión manométrica es de menos 0,6 atm. ¿Qué quiere decir eso? Que mi presión absoluta va a ser de 0,4 atm positivo. Porque es como que este término valga negativo 0,6 y este término valga positivo 1. Entonces mi presión absoluta, que no puede ser negativa, me queda 0,4 atmósferas positiva. Si yo, por ejemplo, te informo 0,6 atm de vacío, te estoy diciendo que la presión manométrica es menos 0,6. Lo limpio, o sea, si el problema está 100% bien redactado, te tendría que decir 0,6 atm de vacío referido a 1 atm. Entonces ya no hay duda de que acá le tenés que sumar 1 atm. Si el problema no te dice absolutamente nada, entonces se va a referir a una atmósfera de presión en las unidades que te esté dando. Ejemplo, si yo te digo 300 milímetros de mercurio de vacío, entonces te estoy diciendo que la presión absoluta es 300 milímetros negativo de manométrica más 760 de atmosférica. Entonces la presión absoluta es 460 milímetros de mercurio, por supuesto, debajo de la presión atmosférica. A ver, ¿qué va a pasar con el gas si el gas está a una presión menor? Si el gas está a una presión menor, lo que va a pasar es que al abrir esta tapa de acá, nada más y nada menos que va a entrar aire. Va a entrar aire, ¿por qué? Porque la presión de afuera es mayor que la presión de adentro. Y, repito, los fluidos tienden a fluir hacia presiones menores. En el primer caso, la presión de adentro era más grande, por eso el gas tiende a salir. Y en el tercer caso, la presión de afuera es más grande, por eso el aire tiende a entrar. En el primer caso, repito, la presión manométrica es positiva porque está encima de la atmosférica. En el segundo caso, la presión manométrica es 0 porque le iguala a la atmosférica y no hay transferencia apreciable. Y en el tercer caso, la presión manométrica es negativa porque
está por debajo de la atmosférica. Siguiendo con la explicación acá. ¿Qué significan presiones manométricas negativas? Y las presiones manométricas negativas son las que, digamos, están por debajo de la atmosférica. Acá nosotros tenemos la expresión en unidades inglesas. Ustedes saben que la presión, ya que es fuerza sobre superficie, va a tener unidades de fuerza por unidades de superficie. Entonces, si yo la fuerza la expreso en libra-fuerza viene más o menos de multiplicar masa por aceleración, pero la masa en libras, y la superficie en pulgadas cuadradas. Entonces, en general, la unidad de medida se llama PSI. Pero ese PSI te puede informar como PSIA o PSIG. Si la presión que estoy tratando es la presión absoluta, te trata como PSI absoluto. Si la presión que estoy tratando es la presión manométrica, te trata como PSI manométrico o PSIG. O sea que si ustedes en un problema observan PSIG, tienen que agarrar y sumarle la presión atmosférica y ahí se empiezan a sacar los datos que van a necesitar para tal o tal corriente. Generalmente se usan manómetros para la medición de presión y, a ver, no tiene un comportamiento tan distinto al que conocemos. Ustedes saben que si, por el principio fundamental de la hidrostática, que si yo tengo el mismo fluido a la misma altura en ambos lados, las presiones son iguales. Entonces lo que puedo hacer es agarrar e igualar las presiones de un lado y de otro. El fluido manométrico se le llama, este fluido que está adentro está estático. Sin embargo, yo por ejemplo puedo tener un fluido que esté circulando por una tubería y esté a una presión 1. Supongamos que lo que yo quiero medir es esa presión 1. Si el manómetro está abierto a la atmósfera, yo sé que la presión 2 va a ser igual a la presión atmosférica. Y yo sé que las presiones en estos dos puntos de acá van a ser iguales. Entonces lo que puedo ir haciendo es igualar la presión de A con la presión de B. Y por un trabajo algebraico voy a poder saber el valor de la presión 1. A ver, acá no hay mucha ciencia. Acá lo que se usa es una reglita para agarrar y medir la altura del fluido y con eso tener la presión atmosférica. La presión hidrostática. La presión 1 en el punto A tiene que ser igual, le muestro enseguida la ecuación, a la presión 2, que es la presión atmosférica, más la presión hidrostática que se calcula haciendo densidad gravedad por altura. Si de repente una de las presiones ya es conocida, se puede agarrar y conectar el manómetro en dos puntos de fluido. Esta información seguramente ya la vieron en el venturímetro. Lo que me va a dar acá en realidad es la diferencia de presión, no necesariamente la presión en sí, pero conocida una de las dos presiones puedo hallar la otra. Yo, por ejemplo, puedo tener la presión 1 medida con un manómetro, porque medida con un Bourdon. Puedo tener la presión 1, yo sé conozco la presión de entrada del fluido y a partir de eso puedo calcular la presión de salida del fluido. O mismo, otra aplicación de esto, ustedes ya saben que es la medición del flujo másico del flujo volumétrico dependiendo de las unidades con las que estén trabajando. Existe un tercer tipo de manómetro, que es el manómetro de extremo sellado. Lo que se hace es tratar de extraer absolutamente todo el aire o todo el gas que esté por acá, tal que yo pueda hacer la aproximación de que esta presión 2 vale 0. Si no existe fluido, no existe gas. Entonces, al hacer la igualación de las presiones, la presión 1 me queda directamente igual a la presión hidrostática. Total, no hay presión que sumar de este lado. Entonces, directamente haciendo densidad, gravedad, altura, yo lo que puedo hacer es calcular directamente el valor de la presión 1. O bien, si yo la presión 1 la expreso como cabeza de fluido, esto va a ser directamente igual a la altura leída. A ver, ¿qué ecuaciones nos interesan?
Y tenemos una ecuación manométrica general. Ustedes ya saben que si yo igualo las presiones en el punto A y en el punto B, tengo por un lado la presión 1 del gas y por otro lado la presión, del fluido, o por otro lado la presión 2 del fluido. Incluso pueden ser fluidos diferentes. Uno de ellos puede agarrar y ser la atmósfera. O sea, si este es un manómetro abierto, el fluido 2 vendría siendo aire y la presión inicial de 2 va a ser una presión conocida que es la presión atmosférica. Entonces, si yo agarro y, digamos, establezco este nivel de presión, yo sé que la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. ¿De qué se compone la presión en el punto A? Y por un lado yo tengo una presión 1 que se está ejerciendo en este punto de acá. Seguramente esa es la presión que yo voy a querer hallar. Luego, por otro lado yo tengo que esta pequeña columna de fluido me ejerce una presión hidrostática. A ver, todo lo que está dentro del manómetro está estático, o sea que se puede calcular por los principios de la hidrostática. Otra cosa es el fluido que está pasando por aquí. Y eso sí yo tendría que calcular usando hidrodinámica en vez de hidrostática. Bueno, dentro del manómetro, ¿qué es lo que tengo? Tengo una pequeña presión 1, que es seguramente lo que quiero hallar, y otra pequeña presión hidrostática que se expresa diciendo densidad, gravedad, altura. Por otro lado, tengo una presión 2 que seguramente va a ser conocida, ejemplo de la presión del aire, que es una atmósfera. Seguido, si de repente es otro fluido, acá yo tengo la presión hidrostática que ejerce el fluido 2 y la presión hidrostática que ejerce el fluido manométrico. A ver, esta ecuación, así como está, es totalmente válida, totalmente utilizable, pero se suelen hacer algunas aproximaciones. Yo puedo escribir la ecuación manométrica diferencial, o sea, es decir, agarrar y restar presión 1 de presión 2, la misma P1 y P2 de la que estoy hablando acá, y lo que se me queda es la expresión, o sea, esto es un despeje algebraico nomás, la presión en términos única y exclusivamente de qué? En términos única y exclusivamente de esta altura de acá. Es como que yo te digo, se contrarresta esta presión de acá con esta presión de acá. Entonces la diferencia de presión, suponiendo que sea en el mismo fluido, ya es directamente la diferencia de densidades por la gravedad por la altura. Si ambos fluidos son gases, ¿qué aproximación podemos hacer? Y podemos hacer podemos decir no que la densidad del gas es cero, sino que la diferencia de densidades es aproximadamente igual a la densidad del líquido. O sea, líquido refiriéndome a fluido manométrico. La densidad del fluido manométrico menos la densidad del gas es aprox la densidad del fluido manométrico. Entonces esta ecuación se convierte en esta ecuación. Y ustedes ya saben que si se expresa las presiones como cabeza de fluido, bueno, entonces directamente va a ser igual a la altura. Observen por ejemplo esta construcción de acá. ¿Para qué se utiliza? Y digamos que si yo estoy tratando con diferencias de presión extremadamente pequeñas, entonces lo que va a pasar es que si yo coloco esta construcción, la diferencia de alturas también me va a ser extremadamente pequeña. Entonces, es medio difícil leer, por lo menos con la precisión con la que se necesita, esta diferencia de altura. Entonces lo que se hace es agarrar e inclinar el manómetro. ¿Por qué? Porque igual la presión se maneja con diferencias de altura. Sin embargo, si yo lo inclino, puedo agarrar y leer, digamos, la hipotenusa, si queréis llamarla así. Y vos sabés que la hipotenusa, según el ángulo de inclinación, puede ser mucho más grande que h. Ya que esto está leíble y el ángulo es conocido, entonces yo puedo expresar esta h como L por el seno del ángulo. Entonces me permite ¿qué cosa? En vez de leer en vez de leer h, cosa que es una cantidad pequeña y difícil de leer, voy a leer L,
que es una cantidad más grande y más fácil de leer. Básicamente es el principio de funcionamiento. ¿Qué más? Hablando de temperatura, esto de acá ustedes llevaron conmigo en Física 2 y es más o menos un repaso. Las escalas de temperatura, ¿cómo se definen? Y se definen generalmente atendiendo el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición, el punto de fusión del agua, perdón, y el punto de ebullición del agua, que son 0 grados Celsius y 100 grados Celsius, como nosotros lo conocemos, pero también saben que existen distintas escalas de temperatura, en donde le asignan un valor arbitrario a esos dos fenómenos. Nosotros básicamente vamos a usar la escala Kelvin y Rankine, que les voy a dejar anotado acá, que son escalas absolutas y vamos a manejarnos así. Si yo te comento en el problema temperatura absoluta, yo te estoy hablando automáticamente o de Kelvin o de Rankine. En el 99%, y si no te especifico bien, te estoy hablando de Kelvin. Está bien, pa. Si el problema te habla de escala absoluta, ya te está hablando automáticamente en el 99% de Kelvin. Y medio a propósito, si te quiero hablar de Rankine, te voy a decir, te estoy hablando de Rankine. Tienen interconversiones directas. Y esto ustedes saben que sale de una ecuación de una recta, tal que se toma un punto inicial y un punto final. Entonces todas estas ecuaciones escritas acá son ecuaciones de rectas de un tipo de temperatura o una unidad de medida de temperatura en función a otra unidad de medida de temperatura. Esta parte es un súper repaso y lo que vamos a repasar es cómo interconvertir unidades de medida de temperatura. Vamos a hacer un ejemplo que es súper simple. Me habla de la capacidad calorífica del amoníaco. La capacidad calorífica se define como la cantidad de calor necesaria para elevar una unidad de masa de amoníaco precisamente a 1 grado a presión constante. En un intervalo determinado de temperaturas se te da como una ecuación lineal. Nada más que esta CP la definió en BTU sobre libre grado Fahrenheit y te pide que la definas en Joule sobre libre grado Celsius. Lo primero que vamos a hacer es agarrar esta CP. Era 0,487 por 2,29 por 10 a la menos 4. A ver. Me pide que la exprese en Joule sobre gramos grados Celsius. Entonces, bueno, es agarrar y convertir unidades de medida, ¿verdad? Mi CP, le voy a representar con CP nomás mientras, va a estar en BTU sobre libra grado Fahrenheit. Así en realidad. Y me cuenta que esta CP es, a ver un poco, voy a revisar acá que yo tengo aparte, 0,487 más 2,29 por 10 a la menos 4. Pero esto está en temperatura Fahrenheit. Esta temperatura Fahrenheit, lo primero que vamos a hacer es agarrar y transformar a temperatura en Celsius. Ustedes saben que temperatura Fahrenheit, y si no lo pueden tener en un formulario, es 1,8 veces la temperatura en Celsius. Esta T ya va a estar en Celsius. Voy a poner así. Más 32. Ese es el primer ajuste que vamos a hacer. Pero ¿cuál es la diferencia? Les explico enseguida. O sea, el trabajo matemático se resume en hacer una distributiva y agarrar y arreglar los términos. Les cuento que sale 0,494 más 4,12 por 10 a la menos 4t, y esta t va a estar en Celsius. ¿Cuál va a ser la diferencia entre, a ver,
esta unidad de medida de acá y la unidad de medida de esta temperatura de acá. Esa temperatura, esta de acá, es un dato y digamos, es simplemente una correlación. Que vos introduzcas una temperatura en Fahrenheit acá, o sea, en vez de hacer todo este despeje, y que vos introduzcas una temperatura en Celsius de acá, vos tenés que tener en cuenta que te va a dar exactamente el mismo número. Es como que vos acomodaste tu expresión para que el dato a ser introducido te pueda dar la CP. Pero esta CP va a seguir estando en BTU por libra masa grado Fahrenheit. El objetivo es transformar esta CP en Joule gramos grados Celsius. O sea, el hecho de que vos hayas agarrado y hecho este reemplazo, no digo no te ayuda en nada, pero digamos no le va a transformar de unidades a tu CP. Porque lo que hicimos fue simplemente un arreglo de dato. Tu dato, en vez de meterle en grados Fahrenheit, vas a agarrar y meterle en grados Celsius. Pero si te fijas, mismo la correlación matemática es la misma. Entonces, qué sé yo, si yo le meto acá 0 grados Celsius, o si yo le meto 32 grados Fahrenheit, fíjate que te va a dar exactamente el mismo número. Conversión de unidades de medida de la CP todavía no hicimos. Entonces, para agarrar y convertir la CP, ¿qué es lo que hay que hacer? Mi CP, de nuevo, va a estar en BTU libra grado Fahrenheit. Pero acordate que por la definición de CP, este grado Fahrenheit no es una temperatura, es una diferencia de temperatura. ¿Por qué? Porque la CP se define como la cantidad de energía para elevar un grado, no para que sea de un grado. Transformarlo de BTU y libra masa es simple. Yo te puedo decir que, a ver, voy a agarrar los datos del problema. Un joule son 9,486 por 10 a la menos 4 BTU. Entonces, así como está, tengan joule sobre libra grado Fahrenheit. Y una libra son 454 gramos. ¿Verdad? Sí. Entonces, una libra son 454 gramos. Así como está, yo tengo en joule sobre gramo grado Fahrenheit. Y acá en realidad lo que se hace es no transformar temperatura, sino diferencia de temperatura. Lo que yo te puedo decir es que cada diferencia de 100 grados Celsius equivalen a una diferencia de 180 grados Fahrenheit. Entonces, en realidad, a ver, este está al revés. Porque Fahrenheit está abajo, se me tiene que simplificar. A ver, así en realidad, 180 grados Fahrenheit, que se me simplifica con este, me equivale a una diferencia de 100 grados Celsius, que ya me adecua a las unidades. Repito, la transformación se hace por una regla de tres simple, o sea, la transformación se hace transformando diferencias de temperatura, única y exclusivamente por la definición de CP. CP es la cantidad de calor para elevar un grado. A ver, si yo hablo de elevar o disminuir, yo estoy hablando de variación de temperatura. Entonces, este factor de acá está transformando, la verdad, diferencia de temperatura, no está transformando temperatura. Acá yo hice las dos cosas. En la primera parte transformé temperatura, pero solamente para ajustar la unidad de medida de mi dato. En la segunda parte yo transformé diferencia de temperatura para ajustar las unidades de mi CP. O sea, yo podía, por ejemplo, no haber hecho la primera parte y me quedaba una expresión de CP y me quedaba una expresión de CP en Joule sobre gramos grados Celsius. ¿Cuál iba a ser el inconveniente?
que la temperatura que yo iba a reemplazar en esa expresión tenía que seguir en Fahrenheit. Por eso es que se hizo la primera parte. ¿Para qué? Para que la temperatura que yo iba a reemplazar en la expresión final, que si quieren les anoto lo ya que es 2,06 más 1,72 por 10 a la menos 3 temperatura. La temperatura que yo voy a reemplazar acá ya puede estar en grados Celsius. Es más o menos ponerme de acuerdo en las unidades de medida nomás. Repito, si yo no hacía la primera parte me iba a quedar una expresión parecida a esta. Pero la T que va a tener que ser reemplazada para hallar la CP a esa temperatura, o en ese rango de temperaturas, va a estar en Fahrenheit. Sin embargo, la T que yo voy a reemplazar en este momento va a estar en grados Celsius. Hasta acá es la parte de variables de proceso. Yo les dejo la diapositiva con la escritura a mano y sin la escritura a mano. Entonces les paso las dos para que puedan tener los materiales suficientes. El capítulo que yo desarrollé del Felder es la última parte del capítulo 3 y les voy a pasar un video de la parte de balances de masa que va a ser hasta más o menos la diapositiva 20. Entonces pueden seguir con el profesor Diego o la profesora Laura dependiendo del grupo. Espero sus dudas, espero que me vayan preguntando, espero que vean todo el video y espero que realicen la actividad de comprensión.